Muy buenos días, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les ruego que grabe el programa del día de hoy, es un material de archivo que tiene que ver con un homenaje que siempre hay que brindarle a aquellos hombres o mujeres que fueron capaces de hacer realidad el pensamiento de Luther King, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y un médico, siempre un médico, yo le tengo prohibido a los médicos morirse, es más, creo que no se mueren, no porque yo lo prohíba, sino porque aquel que ha dedicado su vida a aliviar el dolor de los demás, a estudiar incansablemente para prevenir las enfermedades, están estos hombres y mujeres dedicados al arte de curar en el corazón de cada uno de nosotros. Es más, tienen la fama póstuma asegurada. En tiempo presente voy a hablar de quien fuera, digo fuera porque se fue de viaje el martes, Enrique Gurfinkel, 53 años, increíble, es la palabra que siempre utilizamos cuando nos sentimos sorprendidos y por lo tanto dolidos por la pérdida irreparable de un joven. Hoy podemos decirlo que la vida se ha prolongado muchísimo, un joven de 53 años, pero que ya hizo una larga trayectoria, como me decía el rector, mi amigo, el rector de la Universidad Favaloro, Branko Mauner, hace unos instantes, refiriéndose a Enrique Gurfinkel, que lo conocí hace 25 años por el trabajo médico, que era muy buen profesional, que era un conferencista. Enrique Gurfinkel, dijo Branko Mauner, de prestigio internacional, que por lo tanto me dice: Jorge, es una pérdida irreparable, es lamentable porque no solo pierde la institución Fundación Favaloro a un hombre brillante, muy inteligente, de grandes valores éticos y morales, sino que la ciencia argentina, la ciencia internacional, porque el hombre de ciencia no tiene patria, ha perdido un valor extraordinario. Les ruego que no pierdan la oportunidad de grabar, si pueden, el programa que les voy a presentar, un programa de nuestro archivo que ha sido seleccionado por nuestra directora Mabel Martínez, que como siempre está atenta con muchísimo cuidado a toda nuestra labor profesional de hace casi 30 años. Y estos reportajes, creo, siempre, modestia aparte, interpretamos que son importantes, pero lo son mucho más cuando se convierten en documentos de apreciación, de gran valor, de ejemplos a seguir, de recuerdos que agradan, de admiración que sentimos por los hombres apasionados, inteligentes, como es, voy a decir, lo siento, y utilizo el presente, Enrique Gurfinkel. Conocí a su padre que vive, no conocí a su madre que también vive, único hijo, padre Enrique Gurfinkel, de dos adolescentes bellísimas personas como él, Natalia y Martín, su compañera, porque este hombre, como me decía Branko Mauner, que es socrático como yo le decía cómo era además Enrique Gurfinkel, que se fue de viaje el martes pasado, ese viaje que vamos a emprender todos, cómo era, querido profesor rector, usted de la Universidad Favaloro, porque Enrique Gurfinkel era el jefe de cardiología de la Universidad Favaloro, jefe de cardiología de la Fundación Favaloro, director de tomografía computada, bueno, investigador. Es impresionante el currículum, los estudios de este gran médico argentino que se nos va, que se va de viaje y que seguramente se va a encontrar Enrique Gurfinkel con mi amigo René Favaloro y con tantos benefactores que la humanidad le ha brindado a la sociedad universal, cuya finalidad única, cuya vida, cuya justificación de la existencia
ha sido servir a los demás en el arte de curar, en el alivio del dolor, en la búsqueda incesante de todos los medios posibles para no enfermarse. Ese es Gurfinkel, Enrique Gurfinkel, Quique para sus amigos. Todas estas cosas me decía Branko Mauner. Branko Mauner también me decía, cuando yo le pregunté cómo era como persona, y me dijo mi querido amigo Branko Mauner, rector de la Universidad de la Fundación Favaloro: Jorge, como son los hombres inteligentes. Es un pensamiento socrático que yo comparto plenamente y sostengo hace muchísimos años. Y solo se es inteligente cuando uno es buena persona. Y él, Enrique Gurfinkel, era muy buena persona, repito, un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, un buen amigo, un extraordinario médico argentino. Aquí las palabras están de más, pero prometemos la semana que viene presentar un programa que hicimos en el año 2002 con muchos jóvenes estudiantes de la Universidad Favaloro, haciendo preguntas a quienes, al Branko Mauner, rector de esa universidad que creó mi amigo René Favaloro, y también a Gurfinkel, que estaba junto a Branko Mauner. Esto es en el año 2002, 9 años atrás, un joven ya solvente, inteligente, preparado, Enrique Gurfinkel. Mi saludo afectuoso con todo mi corazón a su señora esposa, a sus hijos queridos, a sus padres, que seguramente están viviendo el dolor más grande al que puede ser sometido un ser humano, cual es la pérdida de un hijo. Te tengo en mi corazón, Enrique Gurfinkel, estás en el corazón de los pacientes, de los enfermos, de todo el mundo, muy especialmente en los corazones de los argentinos. Lo vemos, lo escuchamos, aprendamos, conozcámoslos un poquito más. Esto aconteció en un reportaje que le hice en abril justamente del año pasado. Querido director Alejandro Francés, por favor, ese documento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora sí, antes de presentar a esta personalidad, aunque no le guste, para mí lo es, voy al Premio Nobel de Medicina, nuestro primer Premio Nobel de Medicina, Bernardo Say, que amaba a sus discípulos. Yo tuve a su hijo y varios discípulos de él, ¿no? Durante muchos años. Y hay una frase que yo, casi textual, me impresionó, por estas cosas que decía este hombre, que fue 42 años profesor, nos faltó un día, mucha gente no lo quería, esto es real también, un nombre polémico. Cuando despide a Orías, está despidiendo sus restos, dice: los pueblos más primitivos, voy a tratarlo de leerlo textual, ¿no? Solo admiran a los guerreros, políticos, atletas o actores. En un grado más avanzado se ufanan ya de sus artistas o poetas, pero solo cuando la evolución cultural es más avanzada surgen y son admirados los pensadores, filósofos y los hombres de ciencia como Gurfinkel. Con tu voz, buenas tardes, ¿cómo estás, Fer? Hola, ¿qué tal, Jorge? Un pequeño currículum, porque es impresionante los estudios de este hombre. Hoy nos visita en La construcción del hombre el doctor Enrique Gurfinkel, doctorado en medicina en la Universidad de Buenos Aires en el año 1995. Sus investigaciones se han focalizado en el área de arteriosclerosis coronaria. En la actualidad desempeña su profesión en la Fundación Favaloro como director del Departamento de Ciencias Cardiovasculares y es investigador del CONICET. En el año 1998 fue honrado por la Asociación Estadounidense de Cardiología como integrante latinoamericano para el programa educacional sobre infarto agudo de miocardio. Asimismo, es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Favaloro, miembro de honor de varias sociedades científicas internacionales, árbitro de revistas especializadas y autor de diversas publicaciones.
Como cardiólogo, ha integrado paneles de expertos promovidos por la Organización Mundial de la Salud y fue distinguido por la Universidad de Texas, Estados Unidos, como investigador del año por sus contribuciones a la erradicación de la enfermedad coronaria. Muchísimas gracias, Fer. Buenos días, doctor. Buenos días. Qué gusto grande verlo. Igualmente. Yo lo sigo a usted hace muchos años, bueno, desde su padre, un maestro de la odontología argentina, y yo veo que usted ha hecho una carrera veloz, con mucho estudio. En tan solo 10 años, leía yo del 82 al 92, usted ya en el 92 lo selecciona, entre otros, René, para que sea jefe de la unidad de cuidados intensivos y coronarios en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro. 10 años después de recibido el médico. Sí, la verdad que fue una combinación de azar, de oportunidad y un poco también de talento, tal vez. Haber hecho una carrera rápida o de esta naturaleza, haber terminado la Facultad de Medicina en la UBA y luego la residencia médica, medicina interna primero, cardiología luego en hospital público argentino, y me fui becado a Inglaterra al poco tiempo. Claro. Y allí, bueno, tuve la oportunidad de hacer investigaciones, una serie de acercarme a lo que es la docencia también. Y cuando regresé se abrió la oportunidad justamente del ingreso a la institución que estoy trabajando. Y René, bueno, había un grupo de 8 governors en ese momento que seleccionaban a quienes sí iban a entrar al grupo. Y lo que quería Favaloro, me acuerdo, era en ese momento, él quería gente joven, capaz en las áreas más críticas del hospital. Y bueno, tenían que ser re estudiosos. Bueno, él era un devoto de la educación y la investigación. Era un educador. Así que lo que más le gustaba, más le interesaba, aparte de la asistencia del paciente, por supuesto, era tener un grupo muy activo en los sectores más álgidos de la institución, con ganas de realizar investigaciones, de educar, etcétera, etcétera. He tenido amistad personal con René, que me tuteaba. Yo no me animaba a tutearlo. ¿Cómo va a tutear a ese gigante? 28 días antes de irse de viaje, el viaje que vamos a emprender todos, doctor, aunque ustedes los médicos no se mueren nunca, ¿no? O por lo menos para el paciente. Y él fue a dar una conferencia a Mendoza, yo tengo la grabación, yo no pude viajar, pero fue un camarógrafo que digo que si no es un apretador de botones que no lo es, es un periodista. Y René me dice, Jorge, te cuento para que vine aquí, lo tengo grabado, lo paso varias veces, ¿no? Siempre destaco tu labor educativa en televisión, el premio más importante que me han dado. Aprovecho para decir lo que está usted aquí. Yo de la vida privada no hablo de nadie, ¿no? Y menos de mi amigo René. Pero él fue a dar una conferencia y mientras esperaban los cirujanos cardiovasculares, o no cirujanos o estudiosos como usted, que René hablase sobre los avances de la cirugía cardiovascular, René habló sobre la pobreza y del gasto de armamentos en el mundo, ¿no? Doctor, me permite usted meter esto, ¿no? ¿Dónde hizo la escuela primaria? Bien, quiero recomponer esto porque le hice una entrevista hace muchos años. La primaria es un camino sinuoso el mío, porque sé que estaban muchas. Estuve en varios colegios públicos aquí y en Brasil también. Mi madre es brasilera, sí. Así que iba y venía permanentemente. ¿Y en la escuela secundaria estuvo un lugar? Acá en el Sarmiento. En el Sarmiento. Acá en Buenos Aires. ¿Y recuerda algún profesor de la enseñanza media o alguien? Me impactó mucho una profesora que tenía yo de literatura. Era fascinante esa mujer. Y era una mujer muy especial. Era la única que entraba al colegio Sarmiento y todos los varones, que éramos todos adolescentes, entrábamos en silencio automáticamente. Imponía respeto, hablaba y echaba flores. Era una mujer fantástica. Esa fue la mujer que más me impactó. Ni lo recuerdo. De la que es secundaria, sí. Mire usted, si vive, la está matando de emoción. Ojalá que esté por allí. Doctor, ¿y entonces la facultad? La Facultad de Medicina acá en Argentina, en la UBA, una experiencia. Yo sigo pensando que la Universidad de Buenos Aires sigue siendo el centro académico nacional por excelencia, a pesar de todo lo que está sufriendo. Como le agradece y la quiere. Sí. Sigue siendo el núcleo de